Cuando este historiador me contrató como ayudante de investigación, yo fui a los archivos y empecé a buscar todo lo que pudiera encontrar, ¿cierto?, sobre esto de los afro, y me di cuenta que pues entre el siglo XVIII, porque esta investigación tenía que ser del siglo XVIII, la población afro estaba relacionada con una institución, que era una institución fundamental en la historia colonial y a la que yo no había tocado en mis años de universidad, que era la esclavización. Y yo tuve ahí un encuentro que cambiaría mi vida y que me convertiría en lo que ahora soy y me daría el tema de investigación en el que me encuentro desde hace 20 años y en el que seguiré, espero que durante muchos años más. ¿Qué es lo que yo encontré? Encontré un documento judicial. Los historiadores, ¿cierto?, trabajamos todo aquello que se recoge a lo largo de la historia de lo que producen las instituciones de nuestro presente. Por ejemplo, ustedes, ¿sí?, cuando nacieron sus padres fueron al registro civil y les inscribieron. Cuando ustedes crecieron sacaron una tarjeta de identidad, después la cédula de ciudadanía, cuando se casaron, cuando se pelearon con el vecino por unas tierras, cuando se divorciaron, etcétera, ¿cierto? Todo eso que ahora ni siquiera nos damos cuenta que se está produciendo, de aquí a 200 años será parte de un archivo histórico. Y eso es lo mismo que pasó en el siglo XVIII. Y en ese archivo judicial se registraron todas las solicitudes de las y mujeres esclavas, los hombres esclavos que exigían por diferentes motivos la libertad a sus amos. ¿Sí? Y entre esos miles de documentos me encontré con María Chiquinquirá Díaz. El escritor Vargas Llosa escribió un libro muy lindo que se llama El Hablador. No sé si alguno de ustedes ha leído ese libro. Es un libro en el que él cuenta cómo es que un antropólogo, no sé si, Rafael, ¿has leído el libro? No, de Vargas Llosa y la tía Julia. Bueno, le recomiendo, se llama El Hablador. En ese libro él cuenta la historia de un antropólogo que está haciendo su tesis y se va a la selva amazónica a hacer trabajo de campo. Y cada vez se quedaba más tiempo, y cada vez se quedaba más tiempo, y cada vez se quedaba más tiempo, hasta que un día desapareció completamente. El tema que él estaba escribiendo era sobre cómo es que en esas tribus indígenas existe el personaje del hablador. Y el hablador es la persona que tiene una memoria excepcional y va recuperando todo lo que sucede en cada una de esas aldeas que están muy separadas unas de otras, y va visitando las aldeas y va contando lo que pasa en una aldea, en otra, pero resulta que quien mantiene ese pueblo de aldeas dispersas unidos como una comunidad, quien da el sentido del presente, del futuro y del pasado, que a la final es en donde se reconoce una comunidad, es el hablador. El hablador es el personaje que unifica la comunidad a través de esa palabra y la memoria. Entonces yo, rescatando un poco esa figura del hablador, quiero contarles esta historia que viene de 1794, de una región que tal vez muchos de ustedes no conocen a pesar de que es muy cercano a Colombia, que es el Ecuador, que en esa época se llamaba la Real Audiencia de Quito, y formaba parte del Virreinato de la Nueva Granada, cuyo centro político era Bogotá. Es decir, en esa época todos formábamos parte de esta aldea dispersa. Esta señora, que se llama María, o se llamó María Chiquinquirá Díaz, fue una esclava que en 1794 inició un pleito por su libertad con su amo, que era el presbítero Elizondo, de apellido Elizondo,
que provenía de una de las familias más importantes de lo que en ese momento era uno de los puertos más dinámicos de los mares del sur, o sea, del Pacífico, que era Guayaquil. No sé si ustedes han oído hablar de Guayaquil. Pásame la anterior, donde queda ubicada ahí, ¿sí? Ahí está el Ecuador, Colombia está arriba, Guayaquil, el estuario del río Guayas, que es el río que desemboca en el Pacífico, y es sobre ese río que se ubica la ciudad de Guayaquil. ¿Le puedes pasar? Esa es una vista, una reconstrucción histórica de lo que era en el siglo XVIII una parte de esta ciudad. Ahí creció y vivió María Chiquinquirá Díaz. María Chiquinquirá fue la hija de una esclava bozal, traída de África. ¿Qué quería decir bozal? Bozales se les denominaba a los esclavizados que llegaban de África, ¿sí? que eran recién traídos de África. Porque hay que tomar en cuenta que mucha de la población esclava en muchas zonas de Hispanoamérica, por ejemplo en el Ecuador, ya eran criollas desde 2 siglos atrás. ¿Sí? No llegaban tantos esclavos bozales a ciertos lugares, sino que la gente afrodescendente se reproducía y habitaba el territorio con tan larga habitación, o sea, durante tan largo tiempo como los españoles. ¿Sí? Pero ella era hija de una esclava bozal que se llamó María Antonia. Entonces, un día, María Chiquinquirá, que pertenecía a este presbítero, se acerca al cabildo, que era en donde funcionaban los tribunales que impartían justicia, y presenta un memorial. Un memorial es una carta en donde se explica por qué usted se está quejando. Y en el memorial explicaba lo siguiente, ella decía: yo, María Chiquinquirá Díaz, ¿sí?, me acerco a este tribunal a solicitar que se me reconozca la libertad, porque mi madre en realidad nunca fue esclava sino libre. Y con esta declaración inicia una saga que dura 4 largos años. ¿Cómo fue posible que una mujer esclava haya podido afrontar un juicio de 4 años, a lo largo de los cuales tuvo que invertir dinero, tuvo que invertir esfuerzo, pero además tuvo que invertir inteligencia? ¿Sí? Y obtuvo su libertad, no porque los tribunales le hayan declarado libre, sino porque se apropió de facto de su libertad. Esta es una lucha por la libertad. Y es un ejemplo de la resistencia. Hasta ese momento yo pensaba que la libertad era solo una cuestión de los criollos contra los españoles. Pero en este momento, cuando encontré este caso y me atrapó, María Chiquinquirá me atrapó, salió del polvo de los archivos y me atrapó. Y me permitió ser historiadora después de varios años de estudiar su caso. Yo entendí que la libertad no era una cuestión de los criollos contra los españoles, como había sido lo que yo pensaba. La libertad era una lucha permanente de la gente afrodescendiente por conseguir eso, su libertad, ¿sí?, por sobrevivir, por ser independientes, y entendí que esa era una lucha que se luchaba en todos los espacios de la cotidianidad. Uno pensaría que la libertad es algo que los esclavizados consiguieron en base a la rebelión, al cimarronaje. Eso también pasó, pero todos los días los esclavizadas y las esclavizadas y los esclavizados luchaban por su libertad. Una forma de hacerlo, un espacio de batalla, fue el espacio de la cultura letrada. Este no es cualquier espacio de batalla, es un espacio de batalla muy tremendo. ¿Sí? Porque es un espacio de batalla que se gana con las armas, con 2 armas que pudo utilizar María Chiquinquirá: la palabra y la memoria. Y aquí recojo algo que decías, Rafael, en tu presentación, la importancia de la memoria. ¿Sí? Y vamos a ver, yo traigo aquí, y el cuento que les voy a contar,
es cómo es que esta mujer logró transformar su vida a partir de una estrategia que implicó la construcción de la memoria. ¿Sí? Entonces, María Chiquinquirá no era cualquier esclava, eso también hay que decirlo, ¿sí? Era una esclava doméstica que había servido muchos años a la misma familia, a varios miembros de la misma familia. Se había casado con un sastre libre que vivía en la misma casa del amo y había formado una familia casi que independiente. Tenía una hija de 15 años para el momento del juicio. Su hija vivía casi como libre, había aprendido a leer y a escribir y le leía a una sobrina ciega del presbítero. Es decir, tenemos una familia, ¿sí?, que vive como una familia, que tiene unas relaciones matrimoniales reconocidas por la iglesia, que tiene una hija que ya no vive unas condiciones de esclavitud muy obvias. Y María Chiquinquirá y su marido trabajaban por su cuenta, ¿sí? Las relaciones coloniales fueron muy interesantes, porque uno dice, no, los esclavos estaban todo el tiempo sometidos al amo. Sí, pero también habían otras formas en que esa relación se podía resolver. En las ciudades, los esclavizados podían negociar con el amo, ¿sí? Y le decían, mire, yo aquí cocinándole, limpiándole no le sirvo de mucho. Yo me voy a alquilar, ¿sí?, haciendo otras tareas. Y yo le pago a usted, mi amo, una suma diaria. Eso le servía al amo. ¿Sí? Pero ¿qué hacían los esclavos y las esclavas? Recogían esa platica, le daban al amo lo que le correspondía y se guardaban el resto. Y es así como lograron muchos comprar su libertad. ¿Sí? Hacer negocios, ¿sí?, comerciar con cosas, hacer huertas, etcétera, dependiendo de qué suerte tuvieran en agenciar su propio trabajo. María Chiquinquirá era una de esas esclavas. Entonces ella se alquilaba en casas para cocinar, para coser, para trabajar y vivía casi que fuera de la casa del amo y el marido también, es decir, eran una familia que tenía una gran independencia. Sin embargo, todo parecía estar bien hasta el momento en que la hija cumplió 15 años y María Chiquinquirá se acercó al amo a pedirle que le declarara libre. Entonces, ¿cuáles eran los argumentos de María Chiquinquirá? Decía, mire, yo le he servido tantos años lealmente, mi madre antes que mí, ¿sí? Mi esposo también, ¿sí? Le trabaja a usted, a toda su familia gratis, porque el esposo era sastre, un muy buen sastre. Entonces, a cambio de tanta lealtad, yo quiero que usted me diga cuánto quiere para que le deje libre a mi hija. Y en ese momento el presbítero se niega completamente a aceptar esta proposición y le pone un precio muy alto por la libertad de María del Carmen, que era su hija, la hija de María Chiquinquirá. Y ese fue el momento en que María Chiquinquirá decidió que no iba a aceptar que su hija, que había sido criada con tanto amor en una casa en donde se respetaban las normas del honor, ¿cierto?, que había ido a la escuela, fuera esclava. Y se produce el enfrentamiento y María decide entrar en este campo de batalla. Y este campo de batalla es un campo de batalla en donde la palabra es fundamental, ¿sí? ¿Quién de ustedes ha tenido la experiencia de un juicio o de poner una querella o una demanda? Rafael, ¿qué se necesita? Y eso lo puedes hacer tú, lo has hecho tú directamente. ¿O qué necesitas? Y un abogado.
Pero porque tú sabes leer y escribir, eres letrado y conoces y eres, bueno, listo. Pero si no, es decir, hasta el día de hoy que somos ciudadanos, tenemos derechos políticos, ¿cierto? Es complicado. Dígame usted, una mujer esclava y letrada que empieza un pleito con uno de los pilares de la sociedad guayaquileña. ¿Sí? Y lo hizo. ¿Sí? Y lo hizo. ¿Cómo lo logró? Bueno, lo logró porque esa relación íntima que había tenido con la familia le dio algo. ¿Qué le dio? ¿Qué se les ocurre que una mujer esclava que ha vivido la cotidianidad, la intimidad, qué cosa? Saber. ¿Saber de qué? Conocimiento de la historia de la familia, o sea, sabía las intimidades de esa familia, ¿sí? Sabía con quiénes eran amigos, con quiénes eran enemigos, a quiénes debía el presbítero, quién le debía, ¿sí? Por un lado sabía perfectamente eso. Por otro lado, ella sabía su historia. Ella sabía que ella había nacido cuando su madre fue abandonada. Ella fue la última hija que tuvo su madre y que sabía, porque le habían contado, ¿cierto?, que su madre murió abandonada. Y hay una ley colonial que dice que el esclavo que abandona al amo pierde el dominio sobre el amo, sobre el esclavo. El esclavo queda automáticamente emancipado. Y María Chiquinquirá sabía cuál era su historia. Pasamos, por favor. El segundo argumento. Ahora vamos a volver sobre esto y yo les voy a explicar cómo fue que ella manejó esto, ¿cierto? Que es fascinante. El segundo argumento que pone María Chiquinquirá en su demanda, en ese papelito que uno presenta, ¿cierto?, con sus motivos de demanda, ella dice que además solicita la libertad de su hija porque el presbítero le maltrató. Hay una ley colonial también que dice que los amos que maltratan a los esclavos, pero es un maltrato físico extremo que se llama sevicia, también pierde dominio sobre los esclavos. Pero resulta que el maltrato que María Chiquinquirá denunciaba no era un maltrato físico, era un maltrato al honor. ¿Y cuál era el maltrato? Dice que el presbítero le insultó a la hija, que recordemos que es una adolescente, ¿cierto?, y le dijo que era una perra puerca, hedionda chivato que se revuelca con los negros de la calle. ¿Quién sabe qué es el honor? Nosotros en nuestra sociedad manejamos ese código para diferenciarnos, ese código nos da ciertas prebendas en la sociedad, nos protege, nos diferencia. Ya no, como tal no, pero en la sociedad colonial sí. En la sociedad colonial el honor era un pilar fundamental de la estructura social colonial. ¿Y por qué? Porque el honor hacía dos cosas fundamentalmente. Primero, hacía una diferenciación entre las mujeres. Las mujeres con honor, generalmente blancas, ¿sí?, blanco-mestizas, eran las mujeres a las que se les reconocía la castidad, ¿sí? Eso quería decir que eran mujeres que por ser castas o que por obligarse a ser castas podían legitimar su prole, es decir, podían entrar en el vínculo matrimonial, ¿sí? Y los hombres podían saber que esos hijos eran suyos, porque uno de los principales problemas, y los antropólogos esto lo saben muy bien, a lo largo de la historia en todas las culturas ha sido la gran pregunta de los hombres: ¿ese hijo es mío? Solo la mujer sabe, ¿sí? Entonces una de las formas
de construir esta estructura social colonial fue el honor, en el sentido de que solo los hombres con honor podían reconocer, podían cuidar el honor de sus mujeres, la castidad de sus mujeres, ¿sí? Entonces un hombre con honor no podía casarse con cualquier mujer, tenía que casarse con una mujer que también esté dentro de esos códigos y su prole, por lo tanto, se legitimaba. Eso fue también reconocido por la Iglesia, ¿cierto? Que jugaba el mismo juego, ¿sí? De la legitimidad, ¿ya? Legitimando el matrimonio, ¿sí? Hasta el día de hoy los hijos ilegítimos tienen problemas, ¿sí? Un hijo ilegítimo que quiere entrar en el colegio de monjas o de curas, ¿verdad? Hasta el día de hoy le es complicado, ¿sí? Bueno, entonces el honor juega a eso, ¿sí? Diferencia a las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres esclavas? No están obligadas al honor, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ustedes creen que existe o existieron esclavos? ¿Pero que existieron o no existieron? Es que no existen. Nadie existe que sea esclavo. No existe. No. El esclavo se construye, ¿sí? Todos somos libres, todos somos hombres y mujeres libres. El esclavo no existe, el esclavo se construye, ¿sí? Y el esclavo se construye no solo por un acto de dominación, es decir, no es suficiente que yo tenga un ejército y domine a un pueblo y lo esclavice para que eso exista, ¿sí? Se necesita construir unas normas jurídicas, unos discursos filosóficos, unas formas de saber que justifiquen que esa persona, que es persona, se convierte en cosa. O sea, esa es la transformación más brutal, más extrema que existe en cualquier civilización, el convertir a un ser humano en cosa, ¿sí? Pero eso se logró. ¿Y cómo se logró? Y aquí yo voy a citar a uno de mis autores a los autores que a mí me parecen más importantes, que ha sido muy importante en mi pensamiento, que es Orlando Patterson, un jamaiquino, sociólogo, que revolucionó a mi manera de ver la forma de entender la historia de la civilización occidental. No se le ha hecho mucho caso como se debería, es muy criticado por los filósofos fundamentalmente, pero a mí me gusta mucho su obra. Lo encuentro muy coherente. Entonces él explica en un libro que se llama La esclavitud y su importancia en la civilización occidental, de 1984, él dice cómo se hizo esta transformación. Entonces dice, para transformar a una persona en esclavo hay que convertirlo en muerto civil, ¿sí? Y hay que despojarlo del honor. ¿Cómo se convierte a una persona en muerto civil? Simplemente impidiéndole ser parte en los quehaceres de la República. Un muerto civil, ¿qué es un muerto? No es nadie, no está vivo, ¿sí? Civilmente está muerto, no tiene figura en la República, no tiene voz, no tiene voto, no representa, ¿sí? Y el despojo del honor lo que hace es impedir que los hombres reconozcan su genealogía. Desconoce las relaciones familiares, es decir, aísla al individuo. El individuo no puede tener ni antepasados ni herederos. O sea, hay un total despojo de la genealogía. ¿Cuál es la fuerza? Me acuerdo aquí de lo que nos decía Danelli Estupiñán, cuando nos hablaba de cómo está haciendo el Estado para despojar a las comunidades afro de Buenaventura. Está desbaratando los lazos familiares, asesinando las madres, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma fundamental de la transformación de seres humanos en esclavos, el
cortar con la genealogía, ¿sí? Entonces los padres no tienen ninguna capacidad de reconocer a los hijos, no se reconocen relaciones familiares. Y las mujeres, y aquí vamos al tema que nos ocupa otra vez, ¿cierto? Las mujeres no pueden reclamar ningún tipo de códigos de honor, por lo tanto son sexualmente asequibles, abiertas, ¿sí? No tienen por qué tener relación con los hijos, se les puede quitar los hijos, ¿sí? Lo mismo que a los padres, no existe familia. Esa es la transformación fundamental, ¿sí? El muerto civil y el despojo del honor. Volvamos, por favor. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Los datos están autorizados al dominio total de los hombres, ¿cierto? Y a transformar a los seres humanos en cosas. Si no eres figura en la República, si eres un muerto civil, si no tienes ningunos lazos ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Eso ya es el primer paso y el más importante para cosificar, ¿cierto? Ya no son seres humanos, son mercancías. Y en relación a las mujeres, un acceso sin impedimentos a su cuerpo, a su sexualidad, a la utilización de su sexualidad. Las mujeres producen que ya no producen seres humanos, producen mercancías. Ya no producen una familia, producen bienes, ¿sí? ¿Cuál es el desafío que representa el caso de María Chiquinquirá? ¿Qué hizo esta mujer guayaquileña en 1794? Desafió todo esto, ¿sí? Su lucha de 4 años en los juzgados es un desafío a las bases que sostenían la esclavización, ¿cierto? Pero también el régimen colonial. Es decir, cuando uno estudia este caso, no solo estudia un caso aislado, una anécdota, no. Esto es un indicio, ¿sí?, de una forma de resistencia que podía llegar hasta las raíces de la estructura colonial. Eso es lo que hizo esta mujer. Desafía la muerte social. ¿Por qué? Porque ella dice, yo no soy esclavizada, yo soy libre, y como libre vengo al juzgado y hablo a nombre propio. Ahora, en la época colonial, las mujeres, todas las mujeres, libres o esclavas, no podían presentarse directamente en un juzgado, no podían representarse legalmente ni políticamente, siempre tenía que ser a través del marido, ¿sí? En España fue así hasta la década 70 o 80, creo. Yo no sé, aquí en Colombia, en el Ecuador menos porque tuvimos una revolución liberal temprana. Entonces las mujeres somos emancipadas en el Ecuador desde 1920. Pero hasta hace poco era así. Si eras esclava, aún más, ¿sí? Pero entonces María Chiquinquirá desafía esto y se presenta a nombre propio en los tribunales. Yo, María Chiquinquirá, vengo ante usted, señor juez, a reclamar por mi libertad. Inclusive, digamos, es evidente, ¿cierto?, que una mujer esclava y letrada necesitó la ayuda de un amanuense, de un abogado, quienes redactan todos los miles de folios que se redactaron, en su caso, un abogado, ¿sí? Están escritos en el lenguaje judicial, es decir, no podemos decir que María Chiquinquirá escribió nada. ¿Sí? Ella no sabía escribir, ella no podía expresarse en el lenguaje judicial. Y por eso es que este campo de batalla es tan difícil, ¿sí?, porque es un campo de batalla en el que ella aparentemente no tiene las armas para enfrentarse. Y digo aparentemente porque, como vamos a ver, sí las tuvo, ¿sí? Y las tuvo, ¿por qué? Porque si bien era otro quien escribía, ¿sí?, ese otro que escribió los memoriales no podía inventarse su historia, ¿sí? Quien entregó a los abogados el material fundamental de su libertad fue ella. ¿Y en qué consistía este material fundamental de su libertad? En la historia de su madre, ¿sí?
Volvamos, por favor. Bajemos, por favor. Esta es una imagen que no representa a María Chiquinquirá Díaz, evidentemente, viene del siglo XVIII, de 1776, de los llamados cuadros de casta, pero lo traigo aquí para ilustrar porque representa una familia como la que yo me imagino finalmente era la familia de María Chiquinquirá, ¿sí? El poder de la genealogía, ¿sí? María Chiquinquirá reconstruyó la historia de su madre. Cuando empieza el juicio en 1794, ella sabía, ¿sí?, que su madre había sido abandonada. Pero entonces cuando va con esa historia donde el abogado le dice, codifica esa historia, ¿cierto?, recodifica esa historia en la legislación colonial y le dice, pero el abandono de un esclavo es causa de libertad. Por lo tanto, tu madre no era esclava cuando te dio a luz a ti, era libre. Y por lo tanto, tú eres libre, ¿cierto? Pero eso no es suficiente para los jueces, ¿sí? ¿Cómo funciona la ley? ¿Cómo funciona la justicia? Usted va a un estrado judicial y dice, a mí esta persona me robó. El juez no le dice, sí, bueno, venga, le encarcelamos a la persona que le robó. No. ¿Qué le pide? Demuestre las pruebas. Y eso es así ahora y fue así en el siglo XVIII. ¿Sí? Y ahí está el momento importante de esta historia. Entonces el abogado le dice, bueno, listo, ¿cómo va a demostrar usted eso? Y lo que hizo María Chiquinquirá fue, durante 2 años seguidos, recorrer todos los lugares donde vivió su madre y hablar con todas las personas, ¿sí?, de la edad avanzada que conocieron a su madre. Y les preguntó, ¿usted conoció? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Y logró reunir un grupo de gente a las que incentivó un ejercicio de memoria. Y ese ejercicio de memoria le dio el siguiente resultado. María Antonia fue una esclava que vino de África y sirvió al padre del presbítero. El padre del presbítero tuvo relaciones sexuales ilícitas con su esclava y engendró al menos un hijo. Sin embargo, María Antonia en un momento dado enfermó y enfermó de una enfermedad que era muy común en esa época, sobre todo entre la población esclavizada, y era la lepra. Cuando enfermó de lepra, se asustaron sus amos y le expulsaron de la casa. Y ella se fue a vivir en la selva, en el bosque, pues no tan alejada del pueblo, pero sí en el bosque, y iba de vez en cuando, ¿sí?, a pedir comidas, sobras de comidas en los alrededores. Sin embargo, ya cuando estaba enferma, María Chiquinquirá tuvo varios hijos con los indígenas de la zona, con hombres indígenas. La última hija fue María Chiquinquirá. Cuando dio a luz sola, en su pequeña choza, en medio de la selva, a María Chiquinquirá, María Antonia murió. Una indígena que era comadre de María Antonia, la encontró muerta en su cabaña con la niña recién nacida, recogió a la niña y la crió, y esta niña era María Chiquinquirá. Cuando María Chiquinquirá tenía 5 añitos, el presbítero, pues el hijo del que era el amo de la madre, ¿cierto? Este presbítero le vio, preguntó quién es esa zambita que está ahí, y le dijeron, es la hija de María Antonia, ¿se acuerda? Esa que murió ahí en el río. Le dijo, pero esa es esclava mía. Entonces le recogió y le puso a servir a María Chiquinquirá. Entonces María Chiquinquirá hace un ejercicio de memoria, ¿sí? Logra convencer a todos aquellos que conocieron a su madre de servir de testigos en el juicio, y todos van y declaran y repiten y cuentan la historia de cómo es que fue abandonada la madre de María Chiquinquirá. Y se prueba el punto, María Chiquinquirá nació de una esclava abandonada, ergo es libre.
Bueno, el otro momento de esto es que María Chiquinquirá tiene un momento de genialidad y dice, como el presbítero, o sea, el amo, insultó, ¿sí?, me maltrató a mí y a mi hija, yo no puedo seguir viviendo en la casa de él. Porque la ley colonial también decía que si es que el amo maltrata al esclavo y el esclavo se queja ante los tribunales le tienen que dar al esclavo libertad para litigar. Eso quiere decir que tenía que salir del ámbito de dominio del amo para poder litigar con libertad, ¿cierto? Sin estar sujeto a que le maltraten, etcétera. Entonces, este argumento de honor de los insultos es el que realmente le da la libertad a María Chiquinquirá y es su hija, porque los tribunales le aprueban que salga de la casa del amo y que esté en libertad para litigar. Y así se queda por el resto de su vida. ¿Sí? Nunca más vuelve a ser esclava en la casa del amo. Pasemos, por favor. ¿Cuál es la lección que nos deja María Chiquinquirá? La lección de una mujer que se apropió de unos códigos que en realidad eran los códigos de la dominación. ¿Cuáles eran los códigos de la dominación? El código de honor. Ese código de honor que le había despojado de su humanidad. Ella se apropia de esos discursos de la dominación y da vuelta a le quita sentido a toda la maquinaria de la dominación colonial y logra su libertad. ¿Sí? Es decir, esa apropiación de los códigos de honor le resulta una estrategia supremamente exitosa. La pregunta que posiblemente ustedes estarán haciendo es, ¿y esto fue un caso aislado, excepcional? No, no lo fue. En esta época, de forma particular, muchas de las mujeres esclavizadas en la América colonial se apropiaron de los códigos de la dominación, ¿sí?, y exigieron a través de esta apropiación formas de libertad. Hay varios casos, hay casos en el Brasil, hay casos en el Perú, que nos hablan de una tendencia, ¿no es cierto?, de que la libertad podía ser un espacio que podía ganarse con una batalla en el ámbito de lo letrado, ¿sí?, de que las mujeres esclavas, a pesar de no ser letradas, de no saber leer y escribir, ¿sí?, se habían tomado los tribunales coloniales, ¿sí?, pero las armas que tenían era el arma de la memoria, las pruebas a través de las cuales convencían a los jueces, manipulaban a las autoridades, manipulaban las relaciones de poder de sus amos, porque claro, María Chiquinquirá escogió a los abogados, ¿sí?, que eran los que pertenecían a la red de poder opuesta a la de su amo. Fue a hablar con los alcaldes que eran los que estaban en la red de poder que se oponía a la red de poder del amo, y así logró poco a poco, ¿sí?, estructurar su propia estrategia de libertad. Por lo tanto, no fue necesario que las mujeres aprendieran a leer y escribir o se convirtieran en abogadas en la época colonial. Eso no existe. Yo he trabajado los archivos 20 años, ¿sí?, y no he encontrado todavía el primer documento escrito por una mujer esclavizada. Lo que existen son el material que alimenta esos argumentos de libertad. ¿Sí? Eso es lo que existe. Pero eso es lo más importante, porque la palabra tiene que expresar algo. Y si no existe ese algo, la palabra está vacía. ¿Sí? Y ese algo que existe detrás de la palabra es el saber de las mujeres y de los hombres esclavizados que quedan en los registros de los archivos judiciales que trabajamos los historiadores. No sabemos exactamente, no existe una sentencia, como no existen sentencias en la mayor parte de los juicios
que involucran a las mujeres y a los hombres esclavizados, ¿sí? Lo que sabemos es que María Chiquinquirá no volvió a poder del amo, ¿sí? Y posiblemente María del Carmen, ¿sí?, se casó con un hombre libre y logró, digamos, tener una descendencia libre. Esta es la historia de María Chiquinquirá, ¿sí?, que les he venido como buena habladora a contar el día de hoy. Esta, como les digo, no es una anécdota, es una forma de entender las formas de poder y de dominio colonial, y es una forma de entender las estrategias cotidianas y efectivas de libertad de las mujeres esclavizadas. Las mujeres que retoman su genealogía, se apropian de su genealogía, ¿sí?, y con esa apropiación de la genealogía desafían la forma de dominación que les esclaviza, ¿sí?, la muerte civil. Es decir, son mujeres que desafían la muerte civil. Yo dejaría hasta aquí la historia de María Chiquinquirá y más bien recibiría preguntas o conversamos un poco sobre el caso este y otros. Los tres casos que trae esta investigadora ocurren en Tadó, Chocó, en 1728. Ya hay dos de ellas que se volvieron por lo menos por un tiempo imperecederas. Le hicieron monumentos a Agustina y a… Ay, se me escapa el nombre de la otra. Que están en el Parque de Tadó. Al lado, con Barul está Agustina. Y la otra se me olvidó el nombre. Y recientemente encontraron en el archivo nacional en Bogotá el de otra señora que también obtiene la libertad y uno se da, leyendo el expediente uno se da cuenta de la moral pacata y la doble moral de los amos y todo ese tipo de cosas. Y sobre el tema del principio del honor, el señor justamente vivía hasta en el Ecuador, el dueño de esta esclavizada. Viajaba mucho por negocios, alega que ella no podía tener honor porque habían pasado muchos hombres por su vida. Y que en la investigación, que el caso fue hasta una cédula real, fallando en favor de ella. El administrador de la mina, después de que habían negociado que ella le iba a pagar con unos colados de maíz, no le informaba al dueño de la esclavizada que esto que estaba ocurriendo, y no que el tipo de esos colados los vendió, pues estaba tumbando al señor, al amo ausente. Y pues estos tres casos, pues ya como les dije, Agustina tiene el mérito que ella, el primer juicio de filiación que se conoce en Colombia, lo hace ella porque ella tenía a su novio, otro afro, y sin embargo el amo se la acostaba y la embarazó, pero él no quería que ella tuviera ese hijo, le dio una tremenda paliza y el niño fue mortinato, nació muerto. Pero las parteras en el juicio la llaman a declarar y dicen que el niño se parecía mucho al amo y que era un mulato. Entonces, toda esta parte de recuperar la memoria es trascendental. Yo creo que esta tesis, desafortunadamente, la persona que lo está haciendo no le pone el énfasis que requiere eso. De 3 años haciendo esto y tiene todos los documentos, pero es una persona que tiene otra profesión. No es historiadora de pregrado, es comunicadora social y gasta mucho de su tiempo consumiendo noticias. Entonces, ha estado en segundo plano esta investigación que es tan importante para nosotros, porque si ya Agustina está en estatua, está en pedestal, las otras dos también hay la propuesta de hacerle a cada una un parque para recuperar la memoria. Y viene la discusión por qué tantos levantamientos en Tadó. Ahí fue la tierra del rey Barule, que se autoproclamó rey,
Él no hablaba español, hablaba inglés y acuñó el lema matar blanco bueno es, luego el Chocó debe morir. No se sabe si venía de Jamaica o si venía de Trinidad. Y en el colmo del ladinismo jurídico, Barule declaró espurio el juicio que le hacen, aduciendo que él era un rey y como tal no podía ser juzgado por el Código Español. Tenían que juzgarlo por un acuerdo que había cómo se juzgaban a los reyes. Barule le dieron una muerte horrenda. Él hasta nombró una corte, Mateo Mina, Antonio Mina y Marco Chalá. Que el que instruyó el caso, Matías Tres Palacios, decía, ese está en 3 partes. Está en el Archivo Nacional, el primero que lo aborda es Rogerio Velázquez en el año 54. Está en el Archivo Nacional, está en el Archivo de Popayán. El de Barule, el de Agustina está en Popayán y el de la Escobar, al igual que el de Barule, dio lugar a una cédula real. Hasta España llegó el caso. Estamos esperando que esta compañera termine ese trabajo porque su director de tesis quiere de su dinero publicar ese trabajo porque él dice que es un filón que hay que estudiar sobre las múltiples formas de resistencia, como estaba diciendo Yarmeco ahorita, y de cómo la creatividad de la gente dio para muchas cosas. En Colombia, en el Caribe, también se dieron muchos casos de mujeres que alcanzaron la libertad por la vía de parirle al amo. Y de ahí quedó una frase racista tan horrible que todavía en el Caribe, Alfredo Gutiérrez lo dice en un vallenato, más contenta que negra parida de blanco. Con los dueños de la palabra, que son los abogados, que son los alcaldes, y eso se va acumulando. Y ya en el siglo XVIII ese saber llega a ser muy consolidado. Entonces es en este siglo en donde más casos registra el archivo judicial de mujeres esclavas litigantes, es decir, ya no son solo esclavizadas, se han convertido en litigantes. Y eso quiere decir un conocimiento de las instituciones, un conocimiento de cómo funcionaban las redes de poder, un conocimiento del poder de la palabra. Y como tú dices, no era necesario que supieran leer y escribir, sino que conocieran cómo funcionaba esa estructura y lo conocían perfectamente. ¿Sí? Ahí hay un saber que se va transmitiendo, ¿cierto? El que más sabe le enseña al que menos, le ayuda, y todo eso se ve en los juicios, ¿no? Toda esa red y apoyo que logra construir María Chiquinquirá, también lograron construir todas las demás esclavas litigantes. Bueno, Rafael Díaz Díaz concluye estudiando unos casos en Bogotá que hay que adecuar los paradigmas porque siempre se pensaba que el esclavizado no era objeto, era objeto pero no sujeto. Pero entonces en algunos casos, al final del 17 y en el 18, ya era objeto y sujeto. Entonces, él trae unos casos en Bogotá y de estas 3 cimarronas jurídicas corrobora lo que está diciendo él. Sabes que era sujeto desde el inicio de la época colonial, es decir, tenemos los expedientes de los negros de Esmeraldas que negociaron con el poder colonial en el siglo XVI. ¿Sí? En el siglo XVI. Y también hay litigantes esclavizados desde esa época, no muchos, pero existen. Uno de mis críticos, porque yo escribí pues en base a la historia de María Chiquinquirá, yo escribí una tesis doctoral que está publicada, se llama Honor y Libertad. Uno de mis críticos, que es un historiador norteamericano, escribió una tesis mostrando, porque yo decía que solo a partir del siglo XVIII, digamos, existen los esclavos litigantes, y él me demostró que desde el siglo XVI existen esclavos litigantes en la audiencia de Quito. Él hizo un trabajo muy importante y entonces por eso los sujetos son sujetos el momento en el que desafían la muerte civil y el esclavo litigante desafía la muerte civil. Bueno,
Bueno, y me pregunto por si en el marco de estas luchas también hubo procesos de unidad entre estas mujeres que estaban reclamando la libertad, si hubo encuentros entre algunas que… Sabes que la lectura de estas historias, yo no soy una historiadora feminista y tampoco soy una historiadora de la esclavitud. Esas son dos de los encasillamientos de los que yo me he salido. Yo no estudio la esclavitud, a mí no me interesa la institución esclavista, ¿no? A mí me interesan las estrategias de libertad, me interesa cómo se reconstruye el sujeto en situaciones de dominación. ¿Sí? Y tampoco soy feminista porque no es un tema que me interesa particularmente, aunque yo tuve que aprender mucho de la teoría feminista para poder entender cómo el patriarcado en el siglo XVIII construye las relaciones de dominación con relación a las mujeres en general y las mujeres esclavizadas en particular. Pero me encontré, y este es uno de los asuntos que voy a la respuesta a tu pregunta, que a ver cómo te respondo esto. Yo había dicho que el apropiarse del discurso de honor le lleva a María Chiquinquirá y a muchas otras esclavizadas a una estrategia de libertad, ¿cierto? Sin embargo, no siempre es así, porque recordemos que eso es apropiarse del discurso de la dominación patriarcal, que construye a la mujer como una mujer que para ser respetada, considerada, tiene que aceptar las reglas del honor, y las reglas del honor son la castidad, el sometimiento a la autoridad patriarcal, ¿sí? Sin embargo, eso tiene la otra cara de la medalla, es que varias mujeres esclavizadas rechazaron, como una forma de libertad también, rechazaron someterse a esas reglas del honor. Entonces hay un caso muy lindo que se llama Cayetana Says No, porque está escrito en inglés del libro, Cayetana dice no, de una mujer esclavizada en el Brasil, que el amo, digamos, esta mujer vivía con su ama, tenía una relación súper cercana con el ama, ¿no? Y el ama era de la alta clase social, entonces tenía una vida súper buena. Se vestía igual que el ama, dormía en la misma cama del ama, era la confidente y vivía feliz, ¿cierto? Y el ama un día decide que ella ya está grandecita y que yo pienso que había ahí algún tipo de relación sexual con el ama, entre las dos mujeres, porque el padre, un momento dado, dice que no, que esta muchacha tiene que casarse para impedir prácticas, dice así, concupiscentes, dice el amo, ¿cierto? Entonces le consigue un novio a la esclava y la esclava se resiste completamente a casarse, o sea, ella no quiere casarse. Y el amo le explica que es que el casamiento es muy bueno porque entonces sus hijos van a ser reconocidos y este señor no es esclavo, es liberto y le va a ir muy bien y va a tener su propio hogar. Y ella dice, no, es que yo no quiero estar sometida a dos amos, a mi amo y a mi marido. Entonces, claro, ahí viene la reflexión feminista, de la teoría feminista, en el sentido de que las mujeres que entran en una relación de dominio patriarcal, entran en una relación de dominio. Es decir, hay una relación de dominio, ¿sí? En el caso colonial, los hombres controlaban los espacios de acción de las mujeres. Las mujeres que aceptaban el código de honor no podían estar en el espacio público, no podían andar las calles, no podían vender cosas, no podían salir en las noches. Y las esclavas que no estaban bajo ese código de honor tenían mucha libertad de movimiento, eran grandes mercaderas, ¿cierto? Comerciaban sus productos, ¿sí?
es decir, ocupaban el espacio público. En el siglo XVIII las mujeres no podían ocupar, las mujeres del honor, ¿no es cierto?, no podían ocupar los espacios públicos. Las esclavas, como no tenían honor, ocupaban libremente el espacio público. Entonces, el hecho de rechazar la relación patriarcal, ¿cierto?, que implica el honor, también era una forma de no aceptar esa forma de dominación. Otra de las cosas que en la teoría feminista en relación a las mujeres negras ha aportado con relación a esto es que había mujeres que tampoco les interesaba la familia occidental católica, ¿sí? Porque los amos utilizaron la figura de la familia como una forma de domesticar a la población esclava, ¿sí? Porque entonces la población esclava a la que le casaban, por ejemplo, los jesuitas, fueron famosos por casar a sus esclavos, por crear núcleos familiares. Pero entonces esos núcleos familiares, el propósito que tenían era de domesticar a los esclavos, de impedirles las rebeliones, impedirles que se movilizaran por el territorio. ¿Por qué? Porque la familia era un factor de chantaje, era un factor de enraizamiento, ¿sí? Es decir, los amos chantajeaban a los esclavos rebeldes con las familias. ¿Sí? Los esclavos que tenían ya unas familias muy asentadas ya lo pensaban 2 veces antes de hacer una rebelión, antes de hacer un proceso de cimarronaje. ¿Sí? Entonces, también hay la teoría de que el rechazo de los lazos familiares, en el sentido occidental, también fue una forma de resistencia a la domesticación, ¿no? Entonces esto, como ves, si uno lo ve desde la teoría feminista, cambia, ¿cierto? Se ve la otra cara de esto. María Chiquinquirá y otras optaron por esta vía, ¿cierto? Pero puede ser que otras no, ¿sí? O que otras manipularan las relaciones sexuales con los amos también de una forma muy efectiva, ¿sí? Tampoco es, nos como historiadores, o yo como historiadora, no victimizo a las mujeres esclavas, ¿no? Porque sé que ese acceso sexual abierto también pudo haber sido utilizado a su favor, que ellas pudieron utilizarlo a su favor y de forma muy efectiva, a veces, y en diferentes momentos de su vida, porque es que todas las formas de lucha se combinaban a lo largo de la vida de una mujer esclavizada.